Eh, Bienvenidos al curso de diseño en albañilería y acero. Les saluda César Cancino Rodas. En esta semana trataremos conceptos generales con respecto al diseño en albañilería. Eh, el diseño estructural requiere que primero se identifique el modo como van fallando los elementos estructurales. ¿Y por qué, digamos, digo esto? Si a ustedes les piden definir qué es resistencia, entonces la resistencia, mira, pues, es la capacidad de carga de un elemento estructural. Pero si queremos ir un poquito más allá, la resistencia viene a ser aquella carga que conduce a la falla a un determinado elemento estructural. Entonces, si queremos eh, determinar la resistencia, entonces debemos ser conscientes de cómo falla ese elemento estructural. ¿eh? Si se interioriza el modo de falla del elemento estructural, va a ser muy sencillo luego aceptar el cómo se determina su resistencia. Entonces, en estas imágenes ustedes van a ver una serie de fallas, ¿no? Y que tal vez por ahora eh, describir cada una de ellas no sea prudente, ¿no? O sea, ya conforme vamos a ir avanzando con el curso, vamos a ir adquiriendo ciertos conocimientos que nos permitan entender eh, los diferentes modos de falla. Ahora, en el caso de las edificaciones, nos interesa básicamente cómo fallan los elementos estructurales bajo la acción del sismo, ¿no? Porque el sismo, como mencionaba hace rato, es la acción dominante, es la carga dominante en el diseño de una edificación. Sobre todo, obviamente, de edificaciones ubicadas en zonas de alto riesgo, ¿no? Miren, en el caso del muro, voy a tratar de mostrar la foto ubicada en la esquina izquierda superior. Eh, Miren, notarán cómo ha fallado frente a la acción del sismo, ¿no? Se han presentado agrietamiento en forma diagonal. Las grietas que se presentan en el muro han atravesado tanto las unidades de albañilería como el y miren esa grieta en diagonal, luego inclusive puede atravesar eh, las columnas. Si ustedes hacen un poquito de esfuerzo, van a notar, miren qué es lo que ha pasado con estas barras. Eh, Se han fracturado. Y esta fractura es producto de esfuerzos de tracción. Aquí los esfuerzos de tracción han superado la resistencia de estas barras y estas barras se han fracturado. Eh, Notarán que cuando el muro se agrieta, estas grietas o estas porciones del muro tienden a separarse. Y al separarse, simplemente estos fierritos van a introducir esfuerzos de tracción. Eh, en el caso que se muestra acá es una falla que puedo asumir es de adherencia. Miren el refuerzo vertical de las columnas y, y luego miren no existe estribos en la intersección de la viga con la columna. Es decir, aquí ha debido existir estribos que confinen el refuerzo vertical de la columna. Y luego también por debajo de la viga, miren, acá hay poca cantidad de estribos. Por lo general,
los daños en las columnas de confinamiento siempre se van a presentar en las esquinas de los muros. Y en esas esquinas, como la de acá, lo que hay que hacer es colocar una buena cantidad de estribos. En el curso ustedes van a aprender a determinar qué cantidad de estribos debemos colocar, con qué separación y en qué longitud de la columna. Esto lo vamos a calcular de modo tal de evitar este modo de falla, ¿no? Bien, igual acá miren, aparecen agrietamientos en diagonal, agrietamientos en diagonal. En algunos casos hay flexión transversal del muro, que se muestra acá, o sea, el edificio se sacude tanto a lo largo del plano del muro como en la dirección transversal del muro. Entonces aquí estos daños son provocados por la vibración transversal del muro. Más, miren, daños producidos por el sismo en un muro, todas las grietas son en diagonal, diagonal. Todos los daños que estamos viendo de aquí hacia arriba se presentan en los muros portantes. Y de aquí hacia abajo vamos a ver algunos daños en muros no portantes. Los muros no portantes son los tabiques, que son las divisiones interiores que se tienen dentro de una edificación, los parapetos, que son aquellos muros que se ubican generalmente en las azoteas o en las escaleras, y luego tenemos los cercos. En el caso de esta foto, lo que se aprecia es un cerco totalmente colapsado. La falla aquí se presenta debido al efecto de cargas ortogonales al plano del muro. El muro vibra transversalmente y al no tener resistencia en esa dirección simplemente se presenta el volcamiento o vaciamiento del muro. Igual sucede aquí, miren. Entonces, aquí igual hay vibración transversal en el muro y esa vibración transversal ha generado el colapso de este parapeto. Notarán acá también hay agrietamiento en diagonal, pero esto ya no es producto del sismo, sino es producto de un asentamiento diferencial. Miren el nivel de la vereda, dado en la edificación de la derecha, y miren aquí el nivel de la vereda en la edificación de la izquierda. Noten acá hay un pequeño escalón. Este es el asentamiento diferencial. Entonces el asentamiento diferencial también puede producir agrietamiento en diagonal. Bueno, para resumir esto, miren, los muros portantes, generalmente se van a diseñar para que resistan tanto cargas coplanares o cargas perpendiculares a su plano. Frente a cargas coplanares como las de acá, generalmente el muro va a presentar agrietamiento en diagonal. Los muros portantes también deben diseñarse para que puedan resistir cargas perpendiculares a su plano, para evitar fallas como las que tenemos por acá. Y luego tenemos los muros no portantes. Los muros no portantes solo se diseñan pensando en cargas perpendiculares a su plano. Bueno, ahora, el diseño estructural como tal, les comentaba, es un proceso
mediante el cual hay que definir cuáles son las características detalladas de, en este caso, del esqueleto resistente de una edificación, de modo tal que cumplan con sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del diseño estructural? Obtener una edificación que resulte siendo segura, funcional y además que resulte siendo barata. Esos serían los objetivos que debemos cumplir en el diseño estructural. El diseño estructural es un proceso. ¿Bien? Ese proceso comprende la estructuración, el análisis, el dimensionamiento y, por último, la ingeniería de detalle, desarrollo de la ingeniería de detalle. En la estructuración hay que definir los materiales, la forma global de la estructura. Aquí se tiene que establecer el sistema resistente a cargas laterales y el sistema resistente a cargas verticales. Hay que definir cuál es la distribución de estos elementos estructurales y sus dimensiones tentativas. Y eso consiste en la estructuración. El análisis es la etapa más científica del diseño estructural y requiere elaborar el modelo estructural, calcular las cargas de diseño y, teniendo el modelo y las cargas de diseño, luego determinar la respuesta de la estructura. La respuesta de la estructura se mide en términos de deformaciones, esfuerzos y fuerzas internas. Uno de los grandes problemas que vamos a tener en el caso de las edificaciones de albañilería es justo el modelo estructural, el modelo analítico, el modelo matemático, como algunos le llaman, ¿no? Vamos a destinar gran parte de nuestro tiempo a definir este modelo estructural. Una vez ya calculadas las fuerzas de diseño en cada uno de los elementos estructurales, viene el diseño propiamente dicho. Entonces aquí en esta primera etapa se establecen dimensiones tentativas, luego en esta etapa se calculan las fuerzas de diseño y en esta etapa de acá ya se hace el diseño propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, se asume aquí las dimensiones de una viga, se calculan las fuerzas que actúan sobre esta viga y luego aquí ya se calcula la cantidad de refuerzo que debe llevar la viga o en su defecto se valida las dimensiones tentativas, ¿no? Tal vez requiero incrementar la dimensión de la viga o reducir la dimensión de la viga. Este proceso no es un proceso, digamos, cerrado, o sea, es un proceso iterativo que hay que ir asumiendo dimensiones y luego ir refinando hasta llegar a una solución que sea justificable, ¿no? El caso de las edificaciones de albañilería, ese proceso se podría resumir en lo siguiente. En la primera etapa, que es la estructuración, bueno, ya el material está por defecto definido. Aquí tiene que ser albañilería, ¿no es cierto? Aquí tiene que ser albañilería. Luego hay que definir el sistema estructural resistente a cargas laterales. También ya está por defecto. Son muros estructurales de albañilería, que puede ser albañilería confinada o albañilería armada. Luego hay que definir cómo se van a distribuir todos los elementos estructurales, principalmente los muros. Entonces lo que hay que hacer es tal vez primero identificar qué muros pueden cumplir función estructural. Y para ello habría que revisar la norma técnica E070. En la norma técnica E070 hay un capítulo que trata sobre la estructuración. ¿Ya? Y algunas cosas indican, por ejemplo,
que para que un muro sea portante, que tenga la capacidad de resistir tanto cargas verticales como horizontales. La carga vertical es un producto de la acción de la gravedad, el peso propio, la carga viva. La carga horizontal es la acción del sismo, ¿no? Entonces, para que un muro sea portante, debe tener una longitud mínima de 1,20 m. Entonces, obviamente, en mi planteamiento arquitectónico, todo aquel muro que tenga una longitud de al menos 1,20 m, ¿bien?, ya es pasible o susceptible de funcionar como muro portante. La otra característica sería que ese muro se proyecte en elevación, ¿no?, sin desfasarse, que vaya desde el primer piso hasta el último entrepiso, sin desfasarse. Entonces, en el planteamiento arquitectónico ustedes van a seleccionar una gran variedad de muros, una gran cantidad de muros. Tú vas a cumplir función estructural. ¿Bien? Y el resto van a ser muros no portantes. Esos muros no portantes se van a desligar en su borde superior, se van a desligar del techo para que no reciban carga vertical del techo, ¿no? Y sus bordes verticales se van a separar de los muros portantes. ¿Se entiende? Para que no interactúe un muro no portante con un muro portante. Bien, entonces escogemos qué muros van a cumplir función estructural. Luego, hay algunos criterios básicos que deben cumplirse, ¿no es cierto? Los muros deben distribuirse de manera simétrica con respecto al centroide del área techada. Entonces es muy fácil ubicar el centroide del área techada. Muy fácil, muy sencillo, ¿no? No hay necesidad de calcularlo como tal, ¿no? O sea, es cuestión de mirar el plano y más o menos identificar dónde está el centro del área techada. Entonces, luego comienzo a decir, oye, voy a tratar de distribuir de manera simétrica los muros con respecto al centro del área techada. Entonces ahí comienzo a cancelar. Este muro no va, este no va, y me quedo con algunos de todos aquellos que previamente he seleccionado. ¿Bien? Hay otras cosas más que las vamos a ir describiendo conforme vamos avanzando en el desarrollo, ¿no? Pero quisiera por lo menos darles algunas ideas básicas, ¿no?, que luego se van a ir ajustando. Lo otro, miren, se supone que los muros portantes van a ir ligados al techo, ¿eh? Se van a unir al techo. Y para unir el muro portante al techo se usa la viga solera. Bien, el techo va a ir apoyado sobre los muros portantes. Creo que más claro no puede ser, ¿no es cierto? Bien. Es decir, la distribución de los muros portantes va a definir la configuración del techo. El techo va luego a dividirse en paños. ¿Se acuerdan que cada paño de techo viene a ser aquella porción del techo que está dentro de los ejes de muros o ejes de columnas, o está delimitado por los ejes de muros o ejes de columnas? Bien, eso es un paño. Un paño es una porción del techo que es limitada por muros. ¿Bien? Eh, Tal vez una visión un poco más clara sería, recuerden la universidad, ¿no? Miren, un paño del techo es toda aquella porción del techo que está limitada por vigas. Pero ya formalmente, con una descripción un poco más amplia, un paño de techo es aquella porción del techo que es limitada por ejes de muros, ejes de columnas. Esa sería una porción de un paño. Entonces, la distribución de los muros va a influir sobre
cómo se va a ir dividiendo el techo. Entonces, la idea es que el techo quede dividido en paños que sean regulares y de aproximadamente el mismo tamaño. ¿Entienden? O sea, es la idea. O sea, debo quedarme con aquellos muros que dividan al techo en paños que sean regulares y de aproximadamente el mismo tamaño. Bien, esa sería una concepción que no sé si se logra entender, o si en el caso del momento en que entremos a las preguntas, ahí se verá, ¿no? Eh, Ahora miren, ya más o menos eh, se identificó qué muros van a cumplir función estructural, ¿no es cierto? ¿Sí? Con el criterio tan sencillo de decir, oye, todos aquellos que tienen más de 1,20 m y que se proyecten en elevación sin desfasarse, hay que distribuir los muros portantes de manera simétrica, y hay que quedarnos con aquellos muros que dividan al techo en paños que sean regulares, que sean regulares y de aproximadamente el mismo tamaño. ¿Eh? Eso creo que es una misión que sí lo podemos hacer, ¿no? Ahora, el paso siguiente es, oye, ¿quién va a resistir la acción del sismo y las cargas de gravedad? Básicamente van a ser los muros de albañilería. Entonces, hay que saber si la cantidad de muros que hemos colocado es la adecuada. Entonces, para determinar si la cantidad de muros es adecuada, existe un concepto que se llama la densidad de muros. El sismo, se supone, según nuestra norma, empuja al edificio en sus dos direcciones principales. Si el sismo viene en esta dirección, en estos muros que son paralelos a la dirección del sismo, que serían los muros que están dispuestos a lo largo del eje X, ¿bien? ¿Sí? Trabajan en corte. Y el área de corte de estos muros es la longitud del muro multiplicada por el espesor del muro. ¿Bien? Si el sismo viene en esta dirección, los muros que trabajan en cortante serían los muros paralelos a la acción del sismo. Entonces, bien, este muro de acá, aquí se me pasó el trazo. Bueno, lo voy a poner al costadito mejor, aquí. Entonces, cuando el sismo venga en esta dirección, los muros que van a resistir el sismo, trabajando en cortante, son aquellos que son paralelos al sismo, a la dirección del sismo. ¿Bien? Y este sería un muro de aquí a acá. ¿Bien? Su área de corte de este muro es la longitud del muro multiplicada por el espesor de él. Para ponerlo en otros términos. Cuando el sismo viene en esta dirección, los muros que van a resistir la acción del sismo son paralelos a la dirección del sismo. Es decir, si el sismo viene en X, los muros que van a resistir el sismo son los muros paralelos al eje X. Si el sismo viene en la dirección Y, los muros que van a resistir la acción del sismo son los muros paralelos al eje Y. Y de cada uno de esos muros se puede calcular su área de corte. Y el área de corte es la longitud total del muro multiplicada por el espesor. ¿Bien? Entonces, lo que podemos hacer es calcular las áreas de corte de todos los muros portantes dispuestos en la dirección X. ¿Bien? Entonces, sumamos el área de corte de este muro de acá, del 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 muro de acá, y obtenemos todas las áreas de corte de los muros en la dirección X. Igual se puede calcular las áreas de corte de los muros en la dirección vertical. ¿Estamos? Ya. Jóvenes, yo tengo que cortar aquí la clase.